Hola, hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar. Gracias por acompañarnos como siempre. En verdad que es un privilegio en la República Mexicana de pasando por temperaturas un poquito extremas y en el estado de Veracruz no podía ser la excepción. Aunque quisiéramos estar en el puerto, en la playita ahí recibiendo un poco de sol. Estamos aquí a 1,300 metros sobre el nivel del mar en Ciudad Mendoza, Veracruz. Sin embargo, estamos transmitiendo en vivo y en directo por pnltv.com, por Facebook Live, por YouTube también. Así es que, pues, pues pónganse atentos porque este programa es un programa realmente, diríamos, fuerte. Es un programa, yo diría, que para sanar es de los más fuertes, los más grandes. Así es que si alguno de ustedes durante el programa se van identificando con alguna de las cosas que vamos a mencionar, particularmente me daría muchísimo gusto, ya que este programa, Tu médico en casa, es precisamente tu médico el que ayuda, el que te transforma, el que te lleva de la mano fielmente para poder encontrar en la vida las mejores herramientas para poder transformar. Precisamente lo hemos transformado y lo hemos cambiado a un formato. 5 heridas que te han impedido durante toda tu vida brillar, sean hoy precisamente no solamente heridas, sean verdaderas cicatrices, verdaderos recuerdos para poder romper la barrera de esa zona de confort, de esa procrastinidad, de esa situación que estás viviendo y dices, wow, yo ya estoy cansado de esta vida y tienes mucha razón. Todo ser humano se engendra para ser definitivamente él mismo. Sin embargo, por genealogía, muchas veces estamos repitiendo generaciones que no son de nosotros. Ahora bien, tenemos que vivir las experiencias muchas veces una, otra y otra vez hasta que podamos principalmente aceptarlas, pero sobre todo amarnos a través de ellas. Es decir, yo hace unos días escribía ahí en mi página en el Facebook, que espero que me estén siguiendo, y si no lo han hecho, estoy como León Vargas. Escribía yo algo, que los problemas, situaciones, enfermedades que nos pasan, solamente nos pasan a la gente verdaderamente extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te haces consciente de lo que te está sucediendo, ya sea una enfermedad o una herida como tal, emocional, y estamos hablando de heridas emocionales, no estamos hablando de heridas físicas. Sin embargo, las heridas emocionales pueden provocar verdaderos surcos físicos que se transforman en enfermedades crónico-degenerativas que ya sabemos si lo repetimos programa a programa, nada más y nada menos, son el 85% de todo lo que nos sucede en tipo de situaciones. Y sin más ni más, vamos a abrir este día compartiendo con ustedes algo que les pueda transformar, algo que los pueda ayudar, como les decía, a brincar esta barrera. Algo, vamos a compartir algo que regularmente tú como persona, tú como ser humano, como hombre, como mujer, o probablemente como joven o como niño, no quieres tocar. Y no lo queremos tocar porque provoca verdadero dolor, dolor emocional, dolor físico. Imagínense ustedes que de repente una persona que tiene una fractura se cicatriza después de 4 a 6 semanas y de repente, por ejemplo, en un futbolista, tiene miedo a volver a jugar, tiene miedo
a volver a hacer movimientos de algún tipo en sus piernas porque teme volver a repetir esa fractura, volver a repetir esa herida. Entonces, aquí hay ciertos lineamientos que vamos a tener que mencionar. Todos, sin excepción algunos, escuchen bien, todos padecemos una o más heridas y estas se presentan regularmente en la infancia. Sin embargo, la buena noticia es que gracias a las técnicas, gracias a las ciencias, gracias a todos los avances que hemos tenido y descubrimientos y gracias a nuestros maestros como en la programación neurolingüística y algunas otras como la psicomagia, vamos a poder recuperar totalmente a nuestro niño interior, que es donde se hacen principalmente todas las heridas. Definitivamente estas heridas se hacen en modo inconsciente. Muchas veces tú no te das cuenta, ya naces, es más, desde que eres engendrado, estas heridas se hacen en la gestación desde el instante, imagínate ustedes, se hacen desde el mismo instante en que el espermatozoide penetra al óvulo estelar, que no solamente está presente la mente, las emociones del padre, no solamente están las emociones de la mamá, no solamente están las emociones de los abuelos, sino hasta los bisabuelos y hasta 3 o 4 generaciones. Imagínense ustedes que todo eso va, ese bagaje, va en ese espermatozoide y en ese óvulo, y junto con todo ello, agréguenle la sal y la pimienta a la vida, que son todos los problemas sociales que han vivido durante tantos años nuestros ancestros o nuestra genealogía. Imagínense ustedes, nada más pónganse a pensar tantito, un espermatozoide agresivo, por ejemplo, en una violación o simplemente en una relación sexual agresiva, y recibe este espermatozoide agresivo a un óvulo víctima. Sí, definitivamente no nos van a dar la misma persona que lo fuera en una relación generosamente llena y plena de amor. Definitivamente no serían las mismas condiciones. Así es que hay que trabajar las heridas con personas que están preparadas en programación lingüística. Un facilitador, un coach, un instructor, pero definitivamente no podemos dejar nuestra salud emocional en manos de una persona inexperta, en manos de un profesional, un psicólogo, qué sé yo, la comadre, el compadre, el amigo, porque corremos el riesgo de que estas heridas no solamente se refresquen, sino se hagan más grandes o tomen un curso que no fuera el suyo. Así es que nosotros sabemos que un bebé cuando nace, por naturaleza, es encarnado en la de ser él mismo. O sea, lo ideal, dijimos, precisamente lo digo por naturaleza, lo ideal es que cuando nosotros nacemos o cuando tú naces, es que seas tú mismo, no sea la repetición de la gente que traes atrás colgando, la gente que, como yo digo, traes en tu cargamento, lo traes en tu tráiler. Lo ideal y por naturaleza sería eso, que tú eligieras ser tú mismo. Pero sabemos que no. Por eso hoy estamos hablando de todas las heridas que se sufren desde la misma fecundación. Sin embargo, hemos descubierto y hemos estudiado a través de los años que tú decides tu alma y tú decides en qué familia nacer, en qué medio ambiente, en qué país, en qué región nacer. Definitivamente eso tú lo eliges. Y esto pues va en contra un poquito mucho de las creencias religiosas, que realmente a mí no me interesan eso. Sin embargo, tú debes de saber que nosotros somos los que elegimos en qué lugar te vas a desarrollar. Y precisamente
te vas a desarrollar con una finalidad que es trascender en ese tipo de heridas, en ese tipo de caminos que los cuales tú vas a sanar. Sin embargo, todos tenemos la misma misión al llegar a ese planeta. Yo siento que todos tenemos la misma misión. ¿Cuál es? Vivir las experiencias una y otra vez hasta aceptarlas, sanarlas y con eso nos va a llevar a un puerto, nada más a uno, que es aprender a amarnos a través de ellas. Sin embargo, ¿qué sucede si no lo hacemos? Pues sucede nada más y nada menos, como decía Facundo Cabral, cuando nos vayamos, nos vamos a ir, lo dice una grosería, no quiero mencionarla, tontos y vamos a regresar peor. Entonces, cuando en una vida existe que tú no aceptas este tipo de situaciones, aceptas que tienes juicios, que tienes culpas, que tienes miedos, que tienes temores, que tienes lamentos de situaciones que estás viviendo, te conviertes en un poderoso imán que atrae repetidamente. Esto se te va a hacer muy conocido, lo repito. Cuando tú no aceptas este tipo de situaciones que estás viviendo, te conviertes en un poderoso imán y vas a estar repetidamente atrayendo situaciones y experiencias que te van a hacer repetir las mismas cosas. Un saludo a todos mis amigos, amiga, amigos, Israel. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos están escribiendo y que ya se están incorporando. Quiero saludarlos porque luego nos metemos tanto en esto que se nos olvida a Cristina González, Juan Félix, Israel. Gracias por hacer de este jueves el mejor de los días. Gracias a mis niñas, Alice, a mis chiquiflans, un abrazo hermoso. A Marce de Guadalajara, gracias. Saludos y besos también a nuestra paisana Lourdes de la Cruz, gracias por seguirnos. Entonces debemos de estar muy pendientes. No sé si se les haga muy casual esto de que de repente sigues atrayendo a tu vida las mismas situaciones, las mismas personas, las relaciones conflictivas, los fracasos, y tú dices, bueno, pues ya no, como dicen vulgarmente, decimos aquí en México, ya nada más falta que me orine un perro, porque siempre me está sucediendo lo mismo. Entonces, corremos el riesgo de revivir la misma experiencia en esta vida y lo más difícil o lo más complicado es que la vamos a volver a repetir cuantas veces sea necesaria, cuantas reencarnaciones sean necesarias, aceptarlas y superarlas completamente. Pues vamos a nuestro primer corte comercial, nuestra primera pausa y regresamos en 2 minutos. No se vayan, inviten y compartan, por favor. Saludos a todos.
Y regresamos. Una disculpa por esta tosecita de repente. Les digo que hace mucho frío y acabamos de pasar un cuadro infeccioso. Sin embargo, no quisimos ni queremos dejar pasar un jueves más porque los temas que estamos manejando son de suma importancia para nuestra trascendencia. Y sé que cada granito de arena que vamos poniendo día a día, cada jueves, va haciendo no solamente que nos ayude a crecer, sino contagiamos a la demás gente. Y hablábamos que este tipo de experiencias muchas veces no es necesario aceptarlas, porque de repente nos cuesta trabajo. Digo, a veces uno dice, pues bueno, no estoy de acuerdo con eso, y está bien, y muy merecido. O sea, no tenemos que estar totalmente de acuerdo con las situaciones. Sin embargo, debemos de reconocer qué beneficios me trae a mí en lo particular y qué beneficios, como una medicina. La medicina, todos por Cofepris y Salubridad, trae indicaciones de los efectos indeseables que te pueden provocar. Sin embargo, pues tu decisión depende si te la tomas o no. Entonces, lo mismo sucede con este tipo de experiencia. Entonces, cada día que pasa en nuestra vida, regularmente pedimos que ésta se realice, pues, con más inteligencia, con más conciencia. Es decir, de repente debo tener un alto en el camino y debo de decir, a ver, ya me di cuenta que esta situación, esta herida que tengo, me está afectando. Entonces me tengo que hacer preguntas inteligentes. En programación neurolingüística le llamamos pregunta inteligente cuando esta tiene una respuesta de una sola vez, de una sola pieza, como decimos. Estas preguntas yo quiero que hoy tú te las hagas, amigo o amiga. Hoy pregúntate, puedes cerrar los ojos un instante, te puedes poner los dedos aquí a un lado de tu frente y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Repite, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y tu inconsciente te va a contestar porque le estás preguntando algo inteligentemente. La segunda pregunta sería, ¿quiero seguir viviendo así? ¿Quiero seguir viviendo así? ¿Quiero seguir viviendo así? Entonces, con estas sencillas preguntas, pero profundas porque se van a meter en tu inconsciente, te voy a hacer que tú tomes conciencia para que sepas dónde te encuentras en este momento y hacia dónde quieres caminar. Es muy importante que tú te des cuenta hoy, de una vez por todas, que las heridas que te fueron instaladas durante tu fecundación o durante tu engendramiento o tu nacimiento o tu infancia, hoy pueden tener un límite, es decir, pueden desaparecer fácilmente de tu vida. Entonces, aquí pues voy a hacer algunas referencias que muchas veces son situaciones perjudiciales que te llevan a tener ese tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿por qué me casé con este chango, con esta changa? ¿Por qué estudié esta carrera si yo no es la que quería? ¿Por qué me tocó nacer en esta familia? Que mucha gente te dice, bueno, ¿y por qué tuve que nacer así? ¿Por qué tuve que nacer en esta familia donde solamente hay problemas? ¿Por qué tengo que padecer esta enfermedad? ¿Por qué me tocó ser chaparro? ¿Por qué me tocó ser alto? ¿Por qué me tocó ser gordo? ¿Por qué me tocó ser flaca? Sin embargo, ahora sabemos que si la decisión de venir en esta tierra fue de nosotros, hoy debemos de otorgarnos el derecho de autor. El derecho de decir, bueno, yo lo decidí, ¿sí? Por lo tanto, tengo que autoaceptarme y aprender que de ahora en adelante todas las experiencias que vayan a venir en mi vida van a ser conscientemente y le voy a pedir hoy a mi inconsciente que sea tu médico en casa. Porque hay un dicho que dice que todo lo que se vive en la no aceptación se acumula para el siguiente viaje. Y además sabemos que una situación que ya está resuelta es una situación
que no nos hace reaccionar. No sé si acuerdan ustedes cuando de repente entras a un curso, entras a terapia, te encuentras con un facilitador de la mejor escuela del mundo, la Escuela Superior de Programación en Lingüística, y te ayuda a superar una situación, y de repente dices, ya no me hace reaccionar mi padre o mi madre o mi mamá o mi vecino o fulano, sutano, prengano, o ya no me hace reaccionar tal o cual situación. Yo creo que sí te ha sucedido eso y estoy completamente seguro. Y muchas veces, ahorita que decía yo y hablaba yo de las situaciones, muchas veces una de las situaciones que más frecuente se da es cuando el padre desea que el hijo sea varón y resulta que es una niña. Y aquí podemos tener, en este ejemplo, podemos tener dos variantes. La niña tendrá que aceptar de haber dado un varón. ¿Sí? Entonces, pues fue el deseo del padre y como dicen, totalmente respetables. Entonces la niña va a tener que aceptar que su padre pues deseaba un varón. Sin embargo, pues no se cumplió así y la misión de ella, claro, vamos a tener que ayudar a que ella vislumbre que la decisión de ella fue haber nacido en este mundo y haber nacido del sexo femenino. Entonces, por lo tanto, la indicación es que la niña tendrá que perdonar a su padre y aceptarse ella misma para poder superar esta herida. ¿Y cómo se dará cuenta esta niña de que ha superado la situación? Pues simplemente cuando enfrente a su padre y no le genere resentimiento, no le genere coraje ni odio por haber deseado un varón. Entonces, primero debemos de saber que lo primero tenemos que hacer es el perdón hacia uno mismo, primero. O sea, no antes de perdonar a tus padres o a tu padre específicamente, te vas a tener que perdonar tú mismo para que puedas posteriormente perdonar a los demás. Y acuérdense ustedes, a los que ya conocen programación neurolingüística, existe una técnica que se llama otorgando un perdón y que para mí es una de las mejores herramientas para evolucionar y transformar estas situaciones. Ahora bien, debemos mencionar algo que es muy importante. Este tema da para mucho y probablemente lo tengamos que partir en dos por si no mencionabas todo, porque la verdad es muy extenso. Ahora, no es lo mismo aceptar la experiencia, aceptarse uno mismo, lo cual es más difícil. Yo creo que en la vida una de las experiencias más fuertes es que te aceptas como eres y como estás. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces nos estamos acusando, nos estamos flagelando, nos estamos autosaboteando porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Esta es una de las razones que tenemos que aprender a conocernos en la medida de lo posible, pues nadie es culpable de lo que te pasa más que uno mismo. Sin embargo, esto lo descubres a través de las herramientas de programación neurolingüística, ya que tú eres tú eres dueño de tus propias decisiones y debes evitar seguir tropezando. En programación neurolingüística, una de las mejores técnicas para poder sanar todo este tipo de situaciones definitivamente, y lo van a ver en muchos videos, no solamente míos, sino de mis maestros y compañeros, es la línea de la vida. La línea de la vida es una de las herramientas de programación neurolingüística para poder sanar, como decimos, de aquí hasta tu nacimiento. Y la parte de la genealogía de 3 o 4 generaciones se realiza y se sana a través de la metagenealogía o a través de la psicomagia. Es muy fácil. Nosotros que ya tenemos experiencia y que ya estamos incursionando en este tipo de situaciones, pues vamos a enseñar a la gente cómo es fácil ahora a través de la metagenealogía romper esa parte para no llevarnos a la siguiente alma este tipo de heridas.
Y bueno, pues vamos a entrar a la filmina número. Podemos resumir todo este tipo de situaciones en 5 heridas básicas. La primera se llama rechazo, la segunda se llama abandono, la tercera se llama humillación, la cuarta se llama traición y la quinta se llama injusticia. Y todas estas heridas tienen sus propias máscaras. ¿Y cuál es la razón de que se recurren a máscaras en este tipo de heridas? Pues simplemente para ocultar nuestra personalidad y sobre todo que no nos hagan daño los demás. Entonces, la importancia de las máscaras se crea en función de la profundidad de la herida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se comprende bien? Repito, las máscaras se utilizan para ocultar las heridas y para que no seamos lastimados. La importancia de las máscaras se crea en función de la profundidad de las heridas. Todos en un momento dado de nuestra vida usamos máscaras para evitar ser reconocidos y ser reconocidos con nuestras heridas. Entonces, estas máscaras lo único que hacen sería protegernos del medio exterior, protegernos de la gente que convive con nosotros. Y pues bueno, vamos a pedir, Kenia, que por favor nos ponga la filmina número 31, por favor. Entonces, ahí tenemos el tipo de heridas, que es la herida de rechazo, usa una máscara que se llama ser huidizo, huir de la situación. La segunda, la herida de abandono, que te hace ser dependiente de las cosas, de las personas, de las situaciones. La tercera es la herida de la humillación, que muchas veces vamos a encontrar en este tipo de heridas, principalmente el masoquismo, ya sea emocional o mental. En la herida de traición vamos a tener a personas controladoras, personas que quieren tener el sartén por el mango o muchas veces viven situaciones que las controlen. Y en la herida de la injusticia vamos a encontrar personas rígidas que nos, como decimos, son de una sola línea. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos con esta filmina para darle un repaso y regresamos. 2 minutos.
Pues regresamos. La verdad es que esto está muy interesante. Quiero mandar un saludo muy afectuosa a todos nuestros amigos de pnltv.com que nos están siguiendo y principalmente a Marisol, un saludo muy afectuosa, querida amiga. Gracias por seguirnos. Por favor, comparte esa información. Y vamos a seguir en esta filmina. Vamos a repasar un poquito lo de las heridas y vamos a ver qué máscara se utiliza. Vamos a repetir. Rechazo, la máscara que se utiliza es huidizo o huir de situaciones, personas o cosas. La herida de abandono utiliza una máscara de dependencia, ser dependiente, depender de situaciones, y muchas veces cuando sucede esto, que cuando por sentir esa herida de abandono, nos aferramos a situaciones o a personas que nos hacen sentir seguros. La herida de la humillación son personas regularmente que les gusta sufrir y no por de manera consciente, sino de manera inconsciente. Son personas masoquistas emocionalmente y mentalmente. En la herida de la traición vamos a tener la máscara del controlador o la controladora, que son muy frecuentes. Por ahí, si estamos rompiendo cabezas, cuidado con las heridas. Y la parte de la herida de la injusticia son, como decíamos, personas rígidas, personas estrictas, personas de una sola pieza que no, como decimos, no las sacas de ahí. Entonces, vamos a ver la siguiente filmina y vamos a ver qué cuerpos caracterizan a este tipo de heridas. Aquí vamos a tener definitivamente el cuerpo de las personas. Si es, ustedes se van a identificar con el tipo de cuerpo, corpulencia que tienen. Las personas que tienen heridas de rechazo regularmente son personas delgadas, con los hombros caídos, ya sea hombre o mujer, muy delgados. Ahora sí, como dicen, desde la cabeza hasta los pies, todos flacos, y parece ser que andan pidiendo algo, pero no es otra cosa más que andan pidiendo que las amen, que las quieran. Sin embargo, esto hace que ellas huyan frecuentemente de situaciones. Vamos a ver algunas características, a ver si podemos poner la filmina 33, Kenia, por favor. Se presenta a edad muy temprana, regularmente casi todas las heridas, como mencionábamos, se presentan desde la infancia y es una de las heridas, ponga mucha atención acá, en este punto número 2, es una de las heridas más profundas, definitivamente de las heridas más profundas, yo diría de las más frecuentes, que quien la sufre se siente rechazado, no solamente en la parte interior, sino siente que todo mundo lo rechaza, siente rechazo con respecto a su derecho de existir y siempre huye muy frecuentemente de relaciones bajos porque no se siente merecedor de este tipo de rechazos. Ahora bien, vamos a ver ejemplos. Los ejemplos más frecuentes, decíamos, el hijo no deseado o al que se le engendró por accidente. Sin embargo, quiero que ustedes estén tranquilos. Nosotros, como decíamos al principio, somos los que decidimos nacer y ser engendrados en cierto o cual hogar. Sin embargo, muchas veces los padres son los que nos manifiestan. Es que yo no quería que te embarazaras, le dicen a la mujer. Yo no quería que este hijo, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos dinero para alimentarlo, ¿cómo lo vamos a mandar a la escuela? Esto es muy frecuente en nuestro medio. O como decíamos al principio, cuando el hijo nace con el sexo no deseado. Es decir, querían que fuera
querían que fuera hombre y salió mujer. Entonces vamos a irnos a la siguiente filmina, a la herida de abandono. En ese formato de cuerpo, como se dan cuenta, es gente que está encorvada en su cuello, es gente igualmente con los hombros caídos, las manos cerradas o tensionadas y todo su cuerpo flojo. Se van a dar cuenta y no les vaya a suceder que cuando anden en la calle, digan, esa persona tiene una herida de abandono o de rechazo. Esto es de manera de ejemplo para que ustedes más o menos vayan viendo dónde andan, si es que tienen este tipo de heridas. Vamos a ver en la siguiente filmina que este tipo de heridas se sitúa en el plano de tener y hacer, y no el de ser, como sucede en la herida de rechazo. Se vive regularmente con el progenitor del sexo opuesto, es decir, si eres hombre, con la mamá, y si eres mujer, con el papá. Regularmente hay rechazo. Estas personas definitivamente consideran que no son queridos, y la máscara que usan son la del dependiente, gente que depende para todo de la gente, hasta, oye, me voy a comprar unos zapatos, ¿cómo ves? ¿Están bonitos? O ¿cómo me ves? ¿Cómo me queda esta camisa, este saco? Y como veíamos en la filmina, es gente que tiene el cuerpo largo, delgado y encorvado. Nos vamos a la siguiente filmina, que es el cuerpo en la herida de humillación. No es el cuerpo de humillación, quiero aclarar. Es el cuerpo que se presenta en la herida de la humillación. Y son cuerpos más robustos, más gorditos, más plenos, y tanto en el hombre como en la mujer tienen pérdida, no de peso, sino de cintura. Entonces vemos en la siguiente filmina, herida, a ver, por ahí, Kenia, gracias. Esta herida, definitivamente, surge porque alguno de los padres, entre 1 y los 3 años, se avergüenza muchas veces de él. Yo espero que no haya sido su caso, pero suele suceder que el padre o la madre se avergüenza. A veces hay situaciones que van a una fiesta o van a una reunión, ya sea con los amigos o la familia, y de repente, mira, nomás te dije, entusiaras, te traje bien vestidos y cómo andas, debería darte vergüenza. Entonces hay una serie de vejaciones y humillaciones por medio de la palabra que se da de los padres. Y entonces cuando el niño empieza a valerse por él mismo, es decir, empieza a crecer entre los 2 y 3 años, el niño empieza a comer por él mismo, ya tiene control de esfínteres. Bueno, esto se hace a partir casi en el año. Puede ir a hacer sus necesidades fisiológicas él solo, puede hablar, puede escuchar y comprender muchas veces. Entonces es cuando estas heridas se empiezan a presentar y sus padres se avergüenzan de que él está sucio, no está vestido correctamente, o cuando hace una travesura y los padres lo avergüenzan delante de toda la gente o le llaman la atención. Entonces el niño se siente rebajado, se siente comparado, se siente sobre todo avergonzado en la parte física. ¿Les suena conocido este tipo de situaciones? Bueno, ahora bien, en este tipo de heridas de humillación en el plano sexual, puede haber este tipo de heridas principalmente, y es cuando más se dan. Es decir, sucede que cuando el niño empieza a crecer, empieza a ser adolescente, y la mamá lo sorprende masturbándose y exclama, ¿no te da vergüenza de lo que estás haciendo? ¿No ves que es pecado?
chamaco sinvergüenza, deberías de hacer otras cosas, deberías de ponerte a estudiar en lugar de estar haciendo ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de expresiones por parte de la mamá va a traer consecuencias posteriores en el ámbito sexual. Y lógicamente, pues el niño se siente avergonzado, se siente humillado y tendrá pues consecuencias, como decimos, en años posteriores, tanto en forma personal como cuando ya esté casado. Ahora bien, vamos a ver la herida de la traición. Vamos a poner esta filmina y a ver cómo se encuentran ustedes, cómo se identifican o cómo identifican para que identifiquen a sus coaches. Yo no estoy hablando de ustedes, por supuesto, no estoy hablando de nadie. Este tipo de cuerpos en la herida de la traición son personas robustas, son personas que su cintura es delgada, las mujeres son caderonas, son robustas de los hombros y son muy, como decimos, con un cuerpo maravilloso. Entonces, vamos a la siguiente filmina. Esta herida surge principalmente entre los 2 y 4 años, cuando se desarrolla la energía sexual y aparece el famosísimo y muy mencionado en la metagenealogía y en la psicomagia por mi maestro Alejandro Jodorowsky, y definitivamente fue un término acuñado por el gran maestro de la psicología Sigmund Freud. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto. Fíjense que he estado leyendo, estudiando mucho sobre la psicomagia y la metagenealogía, y definitivamente todos, lo escuchan bien, tenemos complejo de Edipo. Es decir, inconscientemente nos enamoramos de nuestro padre contrario al sexo. Por ejemplo, el hombre se enamora de la mamá y la mujer se enamora del papá. Y entonces, estas heridas son frecuentes que se asocien a la parte del complejo de Edipo, y ahorita vamos a mencionar un poquito más sobre eso, ya que este tipo de situaciones es muy profundo y la verdad es que frecuentemente nos encontramos en el consultorio complejos de Edipo. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos en 2 minutos. No se muevan porque viene el desenlace.
Listo, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero enviar un saludo a toda mi gente que me ayuda en el consultorio, en la farmacia del Pilar, a mis asistentes, Geo, Liz, Lulis, un saludo muy afectuoso porque siempre están atentas aparte de la transmisión. Son un pilar fuerte para mí en todo este caminar que hemos tenido tanto en la consulta como en la farmacia y ahora pues nos hacen ver que estamos totalmente apoyados. Vamos a ir a la última filmina y a la última herida. Bueno, no es la última filmina, es la última herida, la herida de la injusticia. Ahí, como ustedes pueden ver, es gente muy espigada, aparentemente normal, con cuerpo bien delimitado, aparentemente sin mayor rasgo de cambio en cuestión físico. Sin embargo, vemos en la siguiente filmina que la herida de la injusticia es el carácter de la persona. Definitivamente. Aquí es lo que nos va a formar, por así decirlo. Ya sea que en este tipo de herida seamos, como decíamos, seamos muy rectos en nuestra forma de ser, ecuánimes, seamos equitativos, es gente regularmente imparcial, honrada, neutra, como decimos, de una sola pieza, de una sola línea. Este tipo de personas, sin embargo, mencionarlas, se esconden en esa máscara porque no se sienten apreciadas y respetadas. Por lo tanto, tienen que dar una apariencia que no sucede nada dentro de ellas. Esta gente no se siente merecedora de las cosas, o por el contrario, muchas veces tiene mucho. Caray, yo creo que hay más gente que necesita que yo, y cómo es posible que a mí me haya tocado tanto. No se siente merecedora de las cosas, o por el contrario, siente que no ha recibido lo necesario o lo suficiente. Aparece regularmente este tipo de heridas entre los 3 y 5 años, cuando el niño tiene que tomar conciencia. ¿Se acuerdan ustedes más o menos a esta edad? Es cuando ingresamos al jardín de niños, al kindergarten, como dicen. Entonces es cuando ahí tomas conciencia quién tienes que ser, cómo te tienes que comportar, y tienes que ser un ser completamente diferente a todos los demás. Es decir, tienes que ser una parte esencial. Esta herida, déjenme decirles a ustedes, se vive con el progenitor del mismo sexo. Definitivamente, padre con hijo, madre con hija. Y el trato que sufrimos por parte de nuestro progenitor es frío, es de rechazo aparte de todo, es duro. Regularmente son padres exigentes, son padres que le exigen al hijo que sea eh, estudioso, que sea como imagen y semejanza de él. Sin embargo, son fríos, son gente que no expresa sus sentimientos. Y no pretendo decir que todos los padres que sufren injusticia son fríos, sino que el niño así lo percibe, así lo siente, quien además siente la parte autoritaria y severo por parte del padre. Yo cuando hace tiempo parte de mi vida, déjenme compartirles que yo ahora digo que mi padre no tuvo el placer de darse la oportunidad de haberme conocido a este ser maravilloso. Y yo recuerdo haberlo visto 3 o 4 veces, y cada vez que lo veía yo, me decía, aquí en México, me decía, es que, me decía la fiera, bueno, yo me llamo León, y me decía, ¿qué pasó, fierecilla? ¿Cómo estás? Y bueno, ya le decía yo, no, pues estoy bien y todo. Dice, y de repente un día me acuerdo que me dijo, ¿qué pasó, hipocritón? Y yo me quedé así. O sea, en realidad, afortunadamente, esa situación nunca
esa herida nunca me afectó, ya que esa palabra yo no tomé conciencia de lo que era y lo analicé muchos meses, muchos años después, cuando me metí a esto de la superación personal en 1992 y fui analizando qué tan fuerte había sido esa herida. Y bueno, me di cuenta que mi padre sufría este tipo de heridas, porque la vida que él vivió, él se sentía que su padre, o sea, mi abuelo, había sido muy rígido con él. Entonces, él lo que hizo fue repetir, y él era muy autoritario, no solamente conmigo, me comenta la gente que lo conoció, que fue muy duro con todos los demás. Pero bueno, esa es otra historia. Así es que, amigos, yo espero que después de revisar estas 5 heridas, hayan identificado cuál es la que ustedes tienen. Y por lo tanto, pues hay, como les decía yo, hay buenas noticias. Tenemos en programación neurolingüística técnicas específicas para poder sanar. Lo único que tienen que hacer es acercarse, contactar, ya sea con nosotros, que podemos darle coach, le podemos dar coaching, les podemos dar una consulta en el lugar que se encuentre y podemos hacer que estas heridas vayan sanando una a una. Acuérdense ustedes que las heridas lo que afecta es nuestro niño interior, porque ya sea que tengan varias, y esto hace que ustedes en la época actual estén padeciendo alguna de ellas y estén teniendo problemas en su desempeño, en su desarrollo, en su comportamiento, en el lugar que se encuentren. Una compañera me preguntaba, dice, si yo padezco este tipo de heridas, ¿mis hijos las van a sufrir? Definitivamente sí. Cuando tú sufres una de estas heridas o las 5 heridas en un momento dado, que yo espero que no sea tu caso, definitivamente estas heridas por metagenealogía, no por genética, que quede bien claro, estas heridas emocionales no se transmiten por genética, se transmiten por genealogía o por situaciones emocionales que vamos engendrando. Por eso es muy importante ver, que tú le preguntes, claro, hay que tener mucho cuidado. Miren, déjenme decirles a ustedes, yo cuando viví hace muchos años fui a vivir un taller en la Ciudad de México que se llama El Inicio de tu Vida, que realmente fue cuando yo inicié la sanación de este tipo de heridas. Yo regresando de ese seminario, de ese taller, lo primero que hice fue preguntarle a mi madre cómo había sido el deseo de haber sido engendrado yo, qué pensó mi padre cuando supo que ella estaba embarazada, qué supo ella, qué pensó ella cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. Y gracias y afortunadamente, siempre ella me dijo que mi padre le dio muchísimo gusto al saber que ella estaba embarazada, porque además, bueno, esto no fue lo ideal, ¿no? Dijo que este niño se iba a llamar León. Ahí fue lo único que se equivocó, pero bueno, la emoción que se tuvo es que sí, fue muy alegre mi nacimiento. Entonces, ustedes tienen que preguntarle a su mamá o a su papá todo este tipo de comentarios. Nada más que debemos de tener mucho cuidado. A veces hay que tener mucho tiempo, hay que ver las formas de hacerlo. A mí en la oportunidad que tuve, lo hice y afortunadamente encontré buenas noticias. Nada más que muchas veces debemos de estar preparados porque las noticias no son del todo alentadoras. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, quiero regalarles, si podemos poner la filmina número 46, por favor, Kenia. Lean ustedes esto maravilloso. Dice, no somos las víctimas de nuestros genes.
sino los dueños y señores de nuestros destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor. Quiero dejarles esto para que se lleven a sus casas, lo compartan, pueden copiarlo, me lo pueden pedir, se los puedo transcribir. Recuerden ustedes, víctimas de nuestros genes, sino dueños y señores de nuestros destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor, que son los dones que Dios nos instaló desde que venimos a casa. Y bueno, pues vamos a pedir que pongan la siguiente filmina. Vamos, anuncios parroquiales. Vamos a estar este próximo, gracias a la invitación de mi hermano y amigo Héctor Gamboa, vamos a estar en su instituto de neuroingeniería. Vamos a dar sobre sanación y cirugía cuántica, que yo ya tiene tiempo que estoy haciendo, y la verdad es que estoy teniendo mucho éxito y estoy llegando a tanta gente que me están hablando. Esta semana me hablaron de Venezuela, me hablaron de Argentina, me hablaron de Estados Unidos, me hablaron de Colombia, y con muy buenas noticias que lo que estamos haciendo en cuestión de sanación cuántica y las cirugías que estamos haciendo, la cirugía es presencial, con muy buenos resultados. Así es que, por favor, si la gente quiere asistir en la ciudad de Oaxaca, ahí les dejamos el dato. Vamos a estar en Orquídeas número 508, Colonia Las Flores, en Oaxaca, a partir de las 19:30 horas. Y la siguiente filmina, Kenia, por favor. El día 1 les recuerdo que vamos a estar en Nueva York, su frío. Vamos a estar con Azucena Calixto, vamos a estar con Carlita Ferrer y Jorge Ferrer el día 2, impartiendo un taller que se llama Código del Éxito por la mañana y formando triunfadores, con programación neurolingüística, medicina y cirugía cuántica, todo lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años de formación en la mejor escuela del doctor Edmundo Velasco, la Escuela Superior de Programación Lingüística. Vamos a llevar nuestra experiencia a Nueva York y yo espero que ustedes asistan, compartan, por favor, y nos vemos primeramente Dios el próximo jueves, y de ahí programaremos, ya que vamos a estar fuera, los siguientes días. Muchísimas gracias, Kenia. Un saludo, un abrazo a todos. Nos vemos el próximo jueves y por favor compartan. Gracias. Hasta pronto.